Y de este colega pastor que se disponía a hacer un viaje de una de las ciudades de México a Dallas, Texas. Así que antes de emprender ese viaje, él revisó su auto. Lo iba a hacer en auto, así que revisó los niveles de aceite, revisó los frenos y que todo, absolutamente todo estuviera en perfectas condiciones para este viaje de México a Dallas. Así que emprende el viaje y desafortunadamente en una de las calles o highways aquí cerca de Dallas, en San Antonio, su auto deja de funcionar. Y era medianoche, era ese invierno, no sé cuántos de ustedes estuvieron en ese invierno, hace como 4 años, que era un invierno bastante fuerte. Y nada de su auto encendía, ni siquiera la calefacción, y se encontró atorado en medio de la nada. Así que por varias horas él estuvo simplemente sin saber qué hacer en medio de esta avenida. Lo único que él sabía es que estaba en pleno viaje y necesitaba ayuda en pleno camino. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado con ese tipo de personas mientras van manejando? Es muy común que uno maneje y las encuentra tiradas en el camino, quizás una llanta o algo se les descompuso, y los encuentra a veces con este tipo de señales que dicen: hey, cuidado, mi auto no está funcionando. Costa Road, el día de hoy continuamos e inclusive concluimos con la serie de sermones Viajes. Alguien diga conmigo: viajes. Si usted nos está acompañando por primera ocasión, bueno, sepa que el propósito de esta serie fue y es que podamos ver a Dios y su propósito detrás de los viajes de nuestra vida. Así que en esta tarde quiero hablar del viaje del samaritano y vamos a ver qué relación tiene el viaje de este hombre con cada uno de nosotros. Así que si estamos listos para este sermón, regáleme un fuerte amén. Amén. Lucas capítulo 10. Si es de los que toman notas, bueno, aquí va el primer pasaje, Lucas capítulo 10, y vamos a leer del versículo 30 al versículo 37. Lucas 10, el versículo 30 al 37. Dice la escritura de la siguiente manera: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero ¿un qué? Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al siguiente día sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Amén. La historia entonces ocurre en este lugar. De Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Es interesante que Jesús pone esta historia específicamente en esta ruta de Jerusalén a Jericó, porque esta ruta era famosa debido al crimen que ocurría constantemente en esta ruta, debido al robo que ocurría en esta ruta. Era muy famosa esta ruta de Jerusalén a Jericó porque cosas malas le ocurría a la gente buena en esta ruta. ¿Conoce alguna de esas rutas en su país, en su ciudad? Dice, ahí no, en que me paguen yo camino por ahí. No. Inclusive era tan peligrosa esta ruta que en el siglo V, este era el siglo I, el año 33 aproximadamente de Jesús, el primer siglo. Pero para el V siglo después de Cristo, a esta ruta
de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó, se le dio un nombre y la gente le empezó a llamar la Roja. ¿Por qué creen que se llamaba la Roja? Por la sangre. Gente quizás decía, la Roja, pero ¿por qué la Roja? Bueno, cambiemos el nombre. Y el otro nombre que le daban a esta ruta era el Camino Sangriento. Era una ruta peligrosa para cualquier viajero. Para el siglo XI hay artículos que dicen que viajeros tenían que pagarle a los bandidos para que les dieran seguridad cuando pasaban de Jerusalén a Jericó. ¿Les suena familiar eso? Pastor, usted me está hablando de mi país, pastor. Usted me está hablando de Jerusalén y Jericó. No, estoy hablando de Jerusalén a Jericó, esta ruta. Por eso cuando Jesús cuenta esta historia y dice lo que le pasó a este hombre, los oyentes, quiero imaginar que cuando Jesús dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Imagino a los oyentes diciendo, en la que se metió ese hombre bajando de Jerusalén a Jericó. No se sorprendieron de lo que le pasó a este hombre, porque los oyentes del tiempo de Jesús sabían lo delicado que era esa ruta, ese camino. Fue entonces en esa trayectoria de Jerusalén a Jericó que encontramos en esta historia que Jesús cuenta, hipotéticamente, a un hombre que estudiosos argumentan que Jesús lo identifica como judío, y ya van a ver en unos minutos por qué. Un hombre que entonces fue golpeado, lo robaron y lo dejaron medio muerto en el piso. Este hombre no necesitaba decir a la gente, hey, ayúdenme, para que la gente se diera cuenta que estaba en necesidad. La gente no tenía que ver una señal de peligro, necesito ayuda, para darse cuenta que este hombre necesitaba ayuda. Era tan evidente que este hombre estaba en el suelo, medio muerto, ensangrentado, y necesitaba ayuda. Fue ahí entonces cuando Jesús introduce dos personajes, dos oficiales religiosos. Uno de ellos era el sacerdote y el otro de ellos era el levita, un ayudante del templo. ¿Cuántos servidores hay aquí? Uno de ustedes en aquel tiempo. Que cuando lo vieron tendido, dice la historia, que en lugar de ayudarlo, pasaron de largo. Es interesante que estos dos personajes, el sacerdote y el levita, son hebreos, son judíos, conocen la ley hebrea y saben que dentro de la ley hebrea existe algo que se llaman las obras de misericordia y el amor al prójimo. Pero yo creo que se brincaron esa parte de la ley y no hicieron nada al respecto. Que quizás el sacerdote dijo, es que, espera, si yo le ayudo a este hombre, puede ser que al ayudarle me salpique su sangre, me manche mis vestiduras, y como sacerdote no puedo ir al templo con mi ropa ensangrentada. Porque la ley hebrea dice que de ser así, voy a estar impuro por 7 días. ¿Y cómo voy a estar fuera del templo de mis responsabilidades por 7 días? Así que pasó de largo. Detrás de él viene un levita, un ayudante del templo, un servidor del templo. Lo vio, pero no hizo algo al respecto. Para no poner al levita como una persona mala, quiero pensar que al menos el levita al verlo dijo, no te puedo ayudar, que si al ayudarte me pasa a mí lo mismo. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Y quiero imaginar que al menos el levita lo vio, se sintió mal y dijo, Señor, ayúdalo por favor. Y pasó de largo. Y es en esta historia entonces en donde vemos a dos personajes que eran los más indicados para ayudar a este hombre. Sobre todo porque conocían la ley hebrea y porque eran de su misma nacionalidad. Pero detrás de estos dos hombres aparece un tercer personaje, un samaritano. Y este samaritano dijo sí a la ayuda.
dijo sí a ayudar a este hombre. Y hay tres cosas que quiero resaltar sobre la ayuda de este samaritano. Son tres cosas que voy a regresar a estas tres cosas casi al final del sermón. Así que vea esto. Número uno, el samaritano ayudó a ese hombre a pesar de que este hombre fue negligente. El hombre sabía que esa ruta de Jerusalén a Jericó era peligrosa. Sabía que era una negligencia que él fuera solo, porque no era permitido, no era bien bueno que una persona fuera solo por la ruta, porque sabía a lo que se exponía, sabía del riesgo. Aún así, cuando a lo mejor familiares, amigos, vecinos le dijeron, no vaya solo por esa ruta, el hombre dijo, no, si voy nada me va a pasar, tranquilos. Sin embargo, el samaritano ayudó a este hombre independientemente de que fue negligente. En lugar de condenarlo, en lugar de criticarlo, simplemente le ayudó. Número dos, lo ayudó a pesar de que fue diferente, de que él era diferente. Porque el samaritano sabía que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, menos ayudarse entre sí. Independientemente de que eran diferentes en el tema de cultura, en el tema de religión y aún en el tema de política, el samaritano le ayudó. Y número tres, el samaritano ayudó de forma práctica, con acciones. Dice la historia que curó sus heridas, que los llevó a un lugar donde pudieran cuidar de él. Y después cubrió todo el gasto necesario. Vean, lo que encontramos en esta historia es que el samaritano tenía su propio viaje. Pero en su propio viaje encontró a alguien que desafortunadamente fue detenido en su viaje y necesitaba ayuda. Y la historia cuenta que fue él, el samaritano, el que le ayudó. ¿Estamos aquí? Amén. Escuché de este experimento que se hizo, que consistía en 3 grupos de personas. Más bien, en 3 grupos que tenía personas cada grupo. Dentro de cada grupo había un actor. La gente no sabía que había un actor entre ellos. Y este actor tenía una encomienda en cada grupo. Y la encomienda era decir lo siguiente. En algún momento de la reunión del grupo decir, me duele la cabeza, siento que me voy a desmayar, y hacer como si se desmayara para ver la reacción del grupo. Así que el actor hace esto con el primer grupo y 85% de las personas de ese grupo salieron a dar aviso de lo que le había sucedido a este hombre. Obviamente ellos no sabían que era un actor. El segundo actor hace lo mismo con su grupo, con su respectivo grupo, y solo 65% salieron a dar aviso de lo que estaba ocurriéndole a este hombre. El tercer actor hace lo mismo con su respectivo grupo, y solamente el 35% sale a dar aviso de lo ocurrido. Es decir, que en cada grupo había un porcentaje que no hacía nada, se quedaba simplemente viendo al hombre que se estaba desmayando. Así que a todos ellos lo juntaron y les dijeron, tenemos una pregunta para ustedes, ¿por qué no hicieron nada al respecto cuando vieron a este hombre que estaba en necesidad? Y la mayoría de la gente dijo, es que pensamos que alguien más lo haría. Pensamos que alguien más le ayudaría. ¿Estamos aquí? Oiga, es que vamos viviendo poco a poco en un mundo que cada vez más es egoísta. Desafortunadamente, la sociedad en la que estamos viviendo, empezamos a desinteresarnos de la necesidad del prójimo, de ser indiferentes a lo que al otro le está ocurriendo. Pero lo que nos dice esta historia es que nosotros, usted y yo podemos ser ese samaritano para aquella persona que emprendió un viaje y que se ha quedado en el camino tirado. Porque
sobre todo porque quizás hubo un momento crucial en su vida en el que usted se encontró caminando en su propio viaje y hubo algo que lo noqueó. No lo esperaba a lo mejor. Y usted se encontró en pleno viaje en el piso. Quizás no medio muerto, pero a lo mejor sintiéndose un fracasado, que no había esperanza para usted. Quizás sin deseos de levantarse y continuar, o inclusive llegar a pensar, creo que es mejor que mi viaje aquí termine. Muchos de nosotros hemos pasado por ese tipo de viajes en el que decimos, me siento tirado. Pero Dios, ¿cuántos dan gracias a Dios? Dios nos vio tirados y envió a ese samaritano a nuestro rescate. O a esos samaritanos a nuestro rescate, quienes nos levantaron, nos dijeron, vamos, si se puede, levántate de esta, que todavía hay camino por recorrer, y nos levantamos para entonces continuar nuestro viaje de vida. Y estamos aquí, gracias a Dios y a esos samaritanos que Dios envió a nuestro viaje cuando estábamos tirados. Amén. Todos nosotros nos hemos encontrado ahí. Pero la historia no debe terminar, nuestra historia, nuestro viaje, con el hecho de estar tirados y que alguien nos haya levantado. No. Debe de continuar para que entonces nosotros nos convirtamos en el samaritano para esa persona que está tirada y su viaje está en pausa. Para eso debería de ser. De ahí que en algunos de nuestros países de Latinoamérica, cuando una persona ayuda a otro, aunque no sean de la iglesia, no es cierto que les dicen, mira, qué buen samaritano es esta persona. Yo no sé en cuántos de sus países se les dice así. Ese samaritano ayudó a fulanito. De ahí viene esa correlación, ¿no? Entonces, en nuestro círculo de relaciones, ¿quién en su viaje de vida necesita ayuda en este momento? ¿Serán nuestros amigos? ¿Algún conocido, quizás compañero de trabajo? ¿A algún vecino? ¿Alguna persona que conocemos vía internet que no necesariamente vive aquí? ¿Quién en nuestro círculo de relaciones realmente en este momento, al verlo, decimos, wow, me recuerda a la historia de Lucas capítulo 10, lo veo tirado, metafóricamente hablando, lo veo como si su viaje de vida estuviera en pausa? ¿Quién necesita nuestra ayuda? Pero cuidado con no ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Cuidado con de pronto no ir a ver por la necesidad de los demás allá afuera y desobligarnos de lo que está acá adentro. Así que ayudemos. Si hay algún familiar que necesita ayuda, veamos también por ese familiar que necesita ayuda. Aún si la suegra necesita ayuda, a la suegra también ayúdenle, ¿por qué no? También son dignas las suegras de recibir ayuda. ¿Quién de nuestro círculo de amigos necesita nuestra ayuda? ¿Para quién usted y yo necesitamos ser el samaritano? Y cuando pensemos en este asunto de ayudar, nunca se olvide de su familia en la fe, su iglesia. Porque esta congregación no existe sin gente que dice, yo quiero ayudar. Me fascina cuando personas han venido a mí y me dicen, pastor, quiero ayudar. Y le digo, ¿en qué? En lo que sea. En lo que sea. Lo único que quiero es ayudar. Me fascina cuando personas así dicen eso, porque están entendiendo un concepto que voy a hablar en un momentito. Entienden este concepto de por qué ayudamos, que ya en un minuto se lo voy a explicar. Pero si usted es una de las personas que dice, pastor, me encantaría ayudar en la iglesia, tan pronto termine el servicio, vaya al punto de conexión, que en el punto de conexión hay una hoja que se llama hoja de interés. Y ahí usted puede dar su nombre, su número de teléfono y en qué área le gustaría ayudar, con los niños, con los adolescentes, con la proyección, con lo
con lo que usted esté interesado. Por aquí el punto es ayudar, ¿no es cierto? Ayudar donde podamos. Esta iglesia es una iglesia metodista y tal como con la cultura hebrea había las famosas obras de misericordia. En la iglesia metodista de nuestra tradición existe esto que se llama las obras de misericordia. Nuestro fundador Juan Wesley las denominó como medios de gracia, y dentro de estas obras de misericordia está compuesta por dos, lo que son los actos de compasión. Diga conmigo, actos de compasión. Los actos de compasión son expresiones de bondad hacia nuestro prójimo. Esos son los actos de compasión, son expresiones de bondad, de amor a nuestro prójimo. Dentro de esos actos de compasión está, por ejemplo, consolar a alguien que está de luto. Es visitar a los enfermos y a quienes están en prisión. Es alimentar a los hambrientos y dar generosamente para las necesidades de otros. Dentro de esos actos de compasión, a lo mejor usted pudiera decir, y además de eso, pastor, está este y está el otro. Claro, porque los actos de compasión es otra cosa que expresiones de bondad hacia nuestro prójimo. Es hacerles bien a nuestro prójimo. ¿Estamos aquí? Actos de justicia, diga conmigo, actos de justicia. Estos actos de justicia son más comunitarios y tiene como función ver por la justicia de un grupo o de una persona. Cuando una persona está atravesando por injusticia, discriminación o algún tipo de opresión, ¿cómo es que podemos ponernos de acuerdo para ayudar a esa persona a luchar en contra de eso? Son obras de misericordia, obras que realmente reflejan el carácter de Jesús. Hace unos meses, hace como 3, 4 meses, platiqué con ustedes sobre una frase que fue atribuida a Juan Wesley, como digo, uno de los fundadores del metodismo, porque en uno de sus sermones él habló sobre el ayudar al prójimo cuando uno pudiera, en todos los momentos que pudiera, y etcétera, etcétera. Entonces, a través de los años, esa frase fue tan poderosa que la gente, hubo alguien que la puso junta y la compartió de esta manera, que se ha convertido en muchas de nuestras iglesias metodistas como en un punto de referencia cuando se trata del carácter, no nada más del metodista, sino del discípulo de Jesús. ¿Por qué no la leemos juntos? ¿Listos? Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como tú puedas. Vamos a leerla juntos, y mientras la leemos juntos una vez más, quiero que vaya trayendo a memoria los momentos en los cuales usted ha podido hacer cada una de estas cosas que menciona esta frase. Así que tenga su mente lista y empiece a traer a memoria nombres, eventos, situaciones en donde usted pudo vivir esta declaración que está frente a ustedes. Leámosla juntos, ¿listo? Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas y tanto como puedas. Coastal Road, vivimos en un mundo desafortunadamente que cada vez se torna más egoísta. Me quedo asombrado cuando a veces encontramos en redes sociales sobre una persona que está tendido en el piso y la gente simplemente pasa sin hacer nada al respecto. ¿Ha visto esos videos? Es increíble darnos cuenta de cómo el corazón del ser humano cada vez se endurece más por la necesidad hacia el prójimo. Es increíble cómo aún dentro del contexto de iglesia hemos olvidado lo que significa esto que acabamos de leer. Pero yo espero que esta enseñanza que encontramos de Lucas capítulo 10 nos ayude
a que independientemente de que el mundo se esté volviendo más egoísta o que este mundo empiece a desinteresarse cada vez más en la necesidad del prójimo, usted y yo podamos hacer la diferencia. Amén. Hagamos la diferencia siendo y haciendo. Diga conmigo, siendo y haciendo. Es tan importante el ser y hacer. Jesucristo en esta parábola le dice a los oyentes, después de haber escuchado toda esta historia en donde vieron cómo 3 personajes atravesaron por el camino de ese hombre que estaba tendido, y dice, ¿cuál de estos demostró ser? Esa es la palabra que aparece en la escritura. ¿Cuál de estos demostró ser? El prójimo. Porque la palabra ser, el verbo ser, connota identidad. Ojo con esto, porque lo que Jesús estaba tratando de decirle a la audiencia es, el ayudar al prójimo es un asunto de ser, es un asunto de identidad. Y si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces en el ayudar al prójimo está en ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Por eso es que para nosotros, los que buscamos ser discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí en este lugar? No podemos negociar el ser. No podemos negociarlo. Tiene que ser parte integral de nuestro carácter como discípulos de Jesús. Tiene que ser parte de nuestro día a día. Sí, ore, lea la Biblia, sirva a Dios, ayune, haga todas estas obras de vida espiritual, pero nunca se olvide que la otra parte de la moneda es ser el prójimo de aquel que está en necesidad. Porque cuando somos el prójimo, entonces nos damos cuenta que hacemos, que tenemos que hacer algo al respecto. Y aquí es donde quiero regresar a este punto. Que cuando somos el prójimo de alguien, nosotros ayudamos a pesar de que esa persona que necesita ayuda fue negligente. Fue negligente. Déjenme le hablo a alguno de ustedes, porque alguno de ustedes se ha dado por vencido en ayudar a ese familiar, a ese amigo, a esa persona, porque dices que vuelve a hacer lo mismo cuando ya se le ha dicho que no lo haga. ¿Y quién le preguntó a usted que lo juzgue y lo condene? Usted dedíquese en ser discípulo y ayudar al prójimo, aunque el prójimo sea negligente. Porque cuántas veces usted y yo no caemos en el mismo problema, en el mismo pecado, en el mismo asunto, en el mismo comportamiento, y el Señor no nos condena ni nos juzga, sino nos sigue enviando ese samaritano que nos ayude en el camino, en el viaje. Así que ayudemos a pesar de que esa persona sea negligente. ¿Cuántas veces, pastor? Yo no sé cuántas veces. No las cuente porque se va a cansar y se va a frustrar. Usted sigue ayudando. Ayude. Número 2, a pesar de que la persona que necesita ayuda sea diferente a mí. Pastor, es que no es de ojos azules ni blanquito como yo. Ayude. A pesar de que culturalmente no sean del mismo país, que quizás en el tema de política no compartan los mismos intereses políticos, a pesar de que en el tema del lenguaje no hablemos el mismo idioma, ayudemos a pesar de que la persona sea diferente a nosotros. Y número 3, más importante, ayude, pero de forma práctica, con acciones. Con acciones. Ayudemos con acciones. Jesús dijo, Mateo capítulo 22 versículo 37, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante, no es menos importante, sino es igual de importante. Y Jesús dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, dice Jesús, y las exigencias de los profetas
se basan en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. A esto se le llama el gran mandamiento. El gran mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sabe? Jesús, a través de la parábola del buen samaritano y a través del gran mandamiento, nos enseña lo que es ser el prójimo para alguien más en necesidad, a través de estas dos historias. Por eso ayudamos haciendo el bien, porque cuando hacemos el bien decimos entonces que Jesús está con nosotros, que hablamos de nuestra fe. Y si decimos que nosotros tenemos fe en Dios, que amamos a Dios, entonces amar a Dios es también amar a nuestro prójimo. Y amor son hechos, no palabras. Son acciones, no emociones. Amor es eso. Amamos y en nuestro amor ayudamos, porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Como seguidores de Jesucristo, aún seguimos el ejemplo de Jesús en hacer el bien y en ayudar al prójimo. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo sé que todos nosotros estamos tan ocupados con nuestro propio viaje de vida. La serie se llama Viajes. La vida es como un viaje. Y muchos de nosotros estamos tan ocupados con nuestro propio viaje de vida que, pastor, usted me está pidiendo prestarle atención a alguien más. Espérame. Tengo muchos problemas yo, pastor. Tengo que yo primero ayudarme a mí mismo. Sí, pero no sea parte de la cultura que está ocurriendo a nivel global, que se trata de mí, no de los demás. Así que nuestro viaje de vida, yo le voy a invitar a que podamos escuchar las palabras de Jesús. Oiga, vamos a ser el prójimo para aquella persona que necesita ayuda, aunque sea negligente, aunque sea diferente a usted y a mí, y aunque eso requiera una acción de parte de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos, porque antes que todo tú fuiste ese buen samaritano para nuestra vida. Nos encontraste, mi Dios, en nuestro viaje de vida, nos interceptaste, nos encontraste y nos has ayudado en todo este viaje hasta el día de hoy. Y gracias te damos por eso, Señor, porque tu bondad nunca se ha limitado y nunca ha parado. Pero Dios, reconocemos que en nuestro propio viaje de vida hemos encontrado personas, o quizás vamos a encontrar personas que van a necesitar de esa misericordia y compasión que tú nos has demostrado. Por eso, cuando la próxima vez que veamos a esa persona en necesidad, recuérdanos, Señor, que somos llamados a hacer todo el bien que podamos, por todos los medios que podamos, de todas las maneras que podamos, en todos los lugares que podamos, en cualquier tiempo que podamos, a toda la gente que podamos y tanto como nosotros podamos. Así que danos de ese amor para primeramente amarte y después amar a nuestro prójimo con acciones. En el nombre de Jesús.